Calle ancha. Calle ancha. Calle ancha. Muy buenas noches. Hoy asuntos de especial relevancia nos ocupan en esta velada. Por una parte, el PSOE sigue dándonos imágenes y hechos dantescos que son dignos de análisis. En el horizonte hay una conferencia de presidentes y una manifestación también en Madrid contra las cloacas de Pedro Sánchez. Pero mientras la política nos enreda en nuestro país, hay situaciones de mucha mayor gravedad. No podemos acabar esta temporada en Calle Ancha sin asumir un mínimo de moral y de ética. La situación de Gaza necesita ser mostrada con su crudeza porque es inadmisible e insostenible que estas imágenes tengan lugar en el siglo en el que vivimos. Así que sumario y empezamos. Dice no ser fontanera ni cobarde, se reconoce como una trabajadora más o una periodista. Leire Díez es el último escándalo conocido en el PSOE nacional. Primera comparecencia pública de la ya ex-socialista, Leire Díez asegura ante los medios que realiza un trabajo de investigación y que no lo hace en nombre de nadie ni por el encargo de nadie. Pero hoy nos preocupa mucho la coyuntura internacional. La situación de Gaza es al límite. Más de 50.000 personas han muerto, de ellas 21.000 niños y niñas. Tras 2 meses de bloqueo total, la situación solo empeora. No entra comida, agua o medicinas. Entidades como Acción contra el Hambre reportan cerca de 71.000 niños con desnutrición aguda y 250.000 personas en situación de inanición. Bueno, pues noche de jueves en Visión 6 Televisión. Saben que esto es un medio local, provincial, pero de vez en cuando también nos asomamos al mundo y hoy es una noche de esas. Así que sin perder ni un ápice de tiempo les paso ya a detallar quiénes nos acompañan esta noche. Tenemos a Pepe Reina, de la Junta Directiva de la FABA. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. También otro habitual, Andrés López, abogado. Buenas noches. Buenas noches. Por este lado, otro abogado y ex asesor político, José Romero. Buenas noches. Buenas noches. Y también Juan Manuel Martínez, periodista. Buenas noches y bienvenido. Saludos, buenas noches. Últimamente los periodistas y las periodistas están de moda, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a empezar con el primer tema de la noche. Bueno, pues la política nacional también se cuela de vez en cuando, ya lo saben todos ustedes, en Calle Ancha. Se está denominando, grosso modo, pues esas cloacas socialistas. Yo no sé si están impostadas, si no, si vienen a colación de la derecha, si realmente hay algo que rascar. En fin, vemos el siguiente vídeo y entramos a debatir. Leire Díez se limita a negar la responsabilidad del Partido Socialista en su operación contra la UCO sin responder ninguna pregunta. No lo he llevado a cabo en nombre ni en representación de nadie, ha dicho. La exmilitante del PSOE, en una comparecencia breve, afirmó que solo estaba haciendo una investigación que espera recoger en un libro. El Partido Popular ha sembrado la duda mientras sobre la validez del voto por correo en las elecciones del 23 de julio al relacionarlo con Leire Díez. Tanto Feijóo como Semper han calificado a Díez como experta en filatelia, aunque Correos aclara que nunca fue responsable del voto por correo. Así las cosas, la conferencia de presidentes se celebrará este viernes en Barcelona. La Moncloa, para evitar un plante de los presidentes del PP y obligado por el reglamento de este órgano, tuvo que ceder y aceptar debatir todos los puntos que han propuesto desde los territorios populares. Y más citas, la manifestación que el Partido Popular ha convocado para el próximo domingo en Madrid, bajo el cinematográfico lema Democracia o Mafia. Bueno, pues ahí el relato de muchos titulares bastante importantes que hemos tenido en esta semana en el país. Y bueno, pues el otro día comentaba yo con un compañero, ¿no?, el perfil tan bajo que está acaparando la escena mediática política, ¿no? Hasta el nivel insospechado en el que estamos, al margen de Leire Díez. Luego hemos visto también a Aldama, ha sido otro de los protagonistas en esa comparecencia. Yo no sé en qué momento estamos de la política española, Juanma.
Pues la verdad, buenas noches. Yo creo que los espectadores hoy cuando nos vean tienen que divertirse y de verdad no entrar en lo que esto es verdaderamente un esperpento. Es la política que es algo grande intentándola llegar a lo más sucio. Yo sinceramente con lo que ha pasado con la señora esta Leire, la Aldama y toda la gente esta que está relacionada con el caso de hidrocarburos, la verdad es que me da risa por el esperpento, pero también me preocupa porque los medios de comunicación social, se están haciendo eco de una serie de personas que no es que estén en primera línea política, sino que es el submundo, el subsuelo de lo que hay de la política. Y aparte del subsuelo, pues la verdad es que los medios de comunicación ya están tan sumamente impregnados de este tipo de shows que no relatan cosas como hace cuestión de 24 horas, pues resulta que el paro baja. Bueno, se relata todo. En esta casa, por ejemplo, lo hemos relatado, ambas cosas. Claro, son noticias positivas. ¿Qué pasa? ¿Que alguien piensa en algún momento que esto va a afectar a la ciudadanía? A mí me da que no, porque es que incluso ya roza el ridículo. Yo recuerdo un programa de una cadena que hoy lo que vimos ayer de esta señora, pues recuerda al Sálvame de Luz. No sé, es una cosa que es increíble. Por lo tanto... ¿Un tema menor para ti, desde tu punto de vista? Sí, es un tema, es un tema menor, pero hay un tema mayor, y es que los medios de comunicación, los periodistas en sí, tienen que ser más responsables. No se puede hacer que estén 10 minutos quitando una cadena que ha sido la cadena SER, que han dicho, bueno, nosotros vamos a lo nuestro y vamos a informar, cuando ocurra, ocurrirá, pero 10 minutos de pantalla a una señora que sinceramente el perfil que tiene es el perfil, y ahora esto lo digo claro, de las personas... Ahí vemos a Carlos de Aldama en ese momento. Bueno, sí, pues es cuando ahí entra el matón del barrio, ¿no? Pero el perfil de esta señora es el perfil de las que se subieron al carro de Pedro Sánchez y los que le gustaba, porque he visto ahí fotos con Pedro Sánchez. Yo no sé Pepe Reina, pero yo creo que también tenemos fotos con Pedro Sánchez, pero nosotros en ningún momento hacemos nada. E incluso llegó a estar, lograr engañar a la gente y estar ahí en correos. ¿Y qué pasa? Que ahora las cabezas pensantes del PP también, después de 7 años, dicen que hubo falsedad en el voto por correo. No es un tema para alarmarnos, pero sí que me alarma la posición del Partido Popular, que cada vez que habla o hace lo que sea, perjudica la vida de muchos ciudadanos. A ellos no les importa lo de Gaza, no les importa de que haya menos parados. No, ellos, como dijo nuestra buena amiga Ayuso, mierda, mierda y mierda. Me huelo, José, que tu visión de los hechos de esta semana no es igual. ¿Qué va? Vamos, me ha convencido totalmente, Juanma. Mira que os he sentado juntos a ver si se os pegaba algo, tanto pero... tiempo sin verlo, digo, me ha convencido. Ha evolucionado su discurso, sí. y veo que Leire, ¿quién es Leire? Pobrecilla, una señora que pasaba por allí, que le pusieron un sueldo de 100.000 euros, que tenía que hacer poco dirigir el Museo Filatélico, que casualmente aparecía su firma en el recuento del voto por correo, que se presenta a negociar con unos señores delincuentes y les ofrece pactos con la Fiscalía, pero que al mismo tiempo está escribiendo un libro de investigación periodística que no se conoce, va a ser bombas y petardazos. Leire al mando. No, vamos a ver, este es el típico caso, perdona Juanma, mira, fontaneros, es que son de Pepe Gotera y Otilio. O sea, lo peor de todo esto es que estamos viendo las entrañas del edificio. Es decir, el edificio sanchista, que parecía que eso, Pedro el Guapo, no sé qué... ¿Quieren quebrantable? Y en realidad, la fontanería la lleva una señora que se la han encontrado y que no se ha arreglado con un canuto. Pero que trampas más que un taur del Mississippi. Luego Pedro, que ya aparece como señalado como el organizador con su jefe de organización. Es decir, yo lo dije hace unos días. Sí, eso de que yo decía, la mafia se sienta a la mesa. No, pero eso es verdad. Eso lo decía, pero es verdad, pero decir, es que ya ni siquiera es la banda de la cachiporra. De que Pedro Sánchez esté ahí. Te voy explicando, hombre. Sí, la grabación de otro de los implicados, de uno de los empresarios, lo ha dicho. Un corrupto también y un condenado. Hombre, si es del PSOE, desde luego. No, pero dicho lo cual, te lo voy a decir muy claramente. El problema
que no son ni siquiera la banda de la cachiporra. Es decir, a mí esto me recuerda, y es lo triste, a Mortadelo y Filemón. Es decir, si te acuerdas, estaba la abuela, que era la enemiga de la tía, pues estos son los de la abuela. Es decir, una señora que se pone a investigar, a ofrecer pactos, a acabar con la UCO. Es decir, el problema es que si ya nos ponemos serios, es que querían acabar con un teniente coronel de la UCO, que es uno de los más condecorados de España. Sí, por eso se la lleva Ayuso allí al gobierno. No, estás confundiendo al capitán con el teniente coronel. Da igual. Pero bueno, es verdad, tienes un problema, claro, porque dice, no, la UCO patriótica. Lo que no vas a encontrar patriótico es un PSOE patriótico. Es decir, ahí vas a encontrar un PSOE antiespañol. Y es un PSOE... ¿te ha gustado? Es un PSOE antiespañol. Se ha escrito mucha literatura sobre el tema del cine. Esta mañana leía, es un guión de los Cohen esta semana del PSOE, pero dirigido por Ozores. También ese símil también está bien ciertamente, bien es decir, la idea a desarrollar es decir, vamos a ver cómo hacemos en España Juego de Tronos, pero con la inversión de 60.000 euros. Y claro, pues te sale Leire, te sale Aldama, te sale toda esta gente que ha pululado alrededor del PSOE y que se están cargando del Estado de Derecho. Es decir, ¿por qué podemos dudar del resultado de las elecciones? Yo me acuerdo que a mí, que estuve encargado de Vox en el recuento de las elecciones, donde yo era el secretario jurídico, es posible manipular unas elecciones y decía, únicamente si se altera el voto por correo, porque en las mesas se recuenta voto por voto, hay apoderados. O sea, ¿tú todavía alimentas esa...? No lo alimento, digo, si existiera la posibilidad, la única posibilidad que habría es que se pudiera manipular el voto por correo. ¿Y tú sabes que no? Déjame que explique, si quieres. Hombre, abogado, por favor. Puedo pensar, porque por ejemplo la Guardia Civil dice que en las elecciones municipales y autonómicas de 2019, creo recordar, había habido manipulación de voto por correo en Andalucía. Y se paró. Ya, pero que es posible, es decir, posible es, otra cosa es demostrarlo. Y ahora, volviendo al tema, es decir, todo este tema, es decir, resulta que investigan al presidente del gobierno y esta señora, que es una fontanera, los fontaneros, vamos a explicarlo, no son los que desatascan las cañerías nuestras, son los que se dedican... Sí, los fontaneros, que además se han quejado, no sé si lo sabéis, se han quejado de decir, no metan a esta señora... Que el uso peyorativo de esta digna profesión ya está bien. Que debía de estar en Desatranque Jaén, Desatranque Jaén, se dedica a echar mierda a la gente, hablando con perdón de la palabra mierda. Es decir, justo cuando investigan al presidente del gobierno y a su familia, al teniente coronel encargado de la investigación, dice esta señora que se lo quieren liquidar, que Santos Cerdán es el jefe suyo. Qué casualidad. Oye, la UCO que era tan buena cuando investigaba a la Gürtel, ahora es tan mala. Es la UCO patriótica. Y luego además nos encontramos que esto también es gordo, lo del capitán que ha dicho aquí Juanma, que está bien decirlo. El capitán que dijo, filtran varios medios de comunicación, medios, vamos a decir, de tendencia de izquierda. No de la fachosfera. Se ha hablado también mucho de los medios y de cómo son los medios. Resulta que cuelgan una conversación de WhatsApp a la que le quitan parte de la conversación. Eso no es colgar una conversación, es editar una conversación para que diga lo que yo quiero. Dicen que un capitán de la UCO fantaseaba con atentar con una bomba a Lapa contra Pedro Sánchez. Y 3 ministros, los 3 candidatos a Andalucía, Aragón y a Madrid, es decir, el tridente Catacroker, lo vuelvo a decir, porque se van a comer lo que se comió Clavijo en las elecciones. En Andalucía, en Aragón y en Madrid se van a comer lo que se comió Clavijo. Claro. Ya le puedes tú poner el apellido, pero yo ya te lo digo que se lo van a comer. Bueno, José, tienes que ir concluyendo la Voy muy rápido, vamos a ver. Salen y difunden, sabiendo que era mentira, porque desde las 8 de la mañana uno de los de Objective ya había dicho y había presentado la grabación completa, donde lo que decía el capitán de la UCO, el ex capitán de la UCO, que él pensaba que el sanchismo le quería poner la bomba a Lapa a él. Eso es lo grave, o sea, es lo grave. Y han utilizado para meter la imagen de que a Pedro Sánchez se lo quieren cargar. Pedro Sánchez se quiere cargar el sistema y el Estado de Derecho. Vengo por este lado. Andrés, ¿cuál es el clima? Bueno, obviamente es dantesco, es perpéntico de la política española, pero no sé si detrás de esto es tan grave como lo pintan todo, en fin, no sé. Yo creo que es menos grave de lo que aparenta, ya que es una mala película y por unos malos personajes. Y encima resulta que los que lo lideran y lo impulsan se están equivocando. El mayor error del Partido Popular es entretenerse en estas pseudonovelas en vez de ofrecer un proyecto de país. Lo que está claro es que se está pegando un tiro en el propio pie,
¿Pero le achacas que sea el promotor de todo esto? ¿O simplemente que se entretenga o que digamos que el caldo de cultivo un poco lo mueve? El escenario lo está impulsando el Partido Popular a través de Feijóo. El Partido Popular no todo es Feijóo. O sea, en el Partido Popular hay personas muy dignas y hay una militancia que es espléndida y excelente. Lo que sucede es que hay una cantidad importante de personas que son militantes y son simpatizantes y votantes del Partido Popular que están en sus puestos de trabajo y que tienen delegada la función de representación institucional en personas que no tienen un nivel mínimo para el alto nivel que significa ser diputado y ser senador. Porque si son capaces de ofrecer a la ciudadanía un proyecto de país basado en el esperpento televisivo de mala calidad, pues le están haciendo un flaco favor a su proyecto político y en el fondo están beneficiando a Pedro Sánchez. O sea, no se dan cuenta de que el gran beneficiado de estas polémicas al final es el proyecto de Pedro Sánchez. Lo están haciendo bueno porque verdaderamente reunirse en Madrid para montar con frases grandilocuentes mafia democracia. El tema de titulares de nombres de películas, pues las personas al final, los propios votantes del Partido Popular se van a desilusionar y van a derivar pues que se queden en su casa a la hora de emitir el voto o que directamente sean de la opinión de que votan a personas como por ejemplo Paje, que ofrece un proyecto muy cercano a sus intereses y a sus pretensiones y desde un ámbito y un escenario de seriedad que desde luego no encuentra en el Partido Popular. Pepe. Paje está ahí calentando, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. calentando no sabemos en qué sentido. Él ha dicho que hay que poner pie en pared para frenar la hemorragia, digamos, que se está perpetrando con todo esto en el seno del Partido Socialista, cosa que también me parece lógico, ¿no? Bueno, yo comparto, sin que sirva de precedente, muchas de las reflexiones que dice Andrés, pero sobre todo me centro en lo siguiente. Yo creo que hay montado un teatrillo que interesa a muchísimas partes. Interesa a los medios de comunicación, porque tiene una visibilidad impresionante, interesa a determinados partidos políticos. A los hechos me remito, es decir, parece evidente que el PP está viviendo exclusivamente de esto. Ya no hablamos de la amnistía, por cierto, el Tribunal Constitucional ha dicho que parece que la amnistía... Aquí ha habido magníficos ilustrados acerca de que la amnistía era imposible, era constitucionalmente imposible. Bueno, parece que ya al menos la parte de la amnistía es posible, salvo la malversación, que efectivamente ya lo dijeron anteriormente. Por tanto, ya se van corrigiendo cosas. Y ya la amnistía, ya no hablamos de la amnistía, ya no hablamos del problema de Cataluña. Ahora hablamos de una señora que hace en los medios de comunicación porque la han pillado infraganti, y ahora vamos a hablar de los WhatsApp, unos cortados, otros no cortados, unos en un contexto, otros sin contexto. Y mi pregunta es, si hay hechos delictivos suficientemente claros, que es la reflexión que siempre hago aquí, es decir, hasta que no se demuestre nada, nadie es culpable. Todos somos inocentes, pero no, aquí pretendemos, no digo pretendemos nosotros, la sociedad pretende y nosotros transmitimos de alguna manera esa sensación de que todos son culpables mientras no se demuestre lo contrario, cuando debiera ser al revés. Y efectivamente que se están dando un tiro en el pie, como estáis comentando, el Partido Popular, yo lo tengo claro, según los datos demoscópicos del fin de semana, me parece que incluso Abascal tenía una calificación mucho más alta que Rajoy, así es que se lo tendrá que hacer ver él y los personajes con lo cual de todo su esto entorno. polariza más a una sociedad, y la última que reflexión, también es otra reflexión. La última reflexión, yo creo que bueno, si ya hay datos suficientes, si popularmente, a nivel mediático, tienen la suficiente confianza, no sé por qué no plantean una moción de censura. De verdad, no lo entiendo. Si, en vez de, no, claro, ya lo sé, pero porque no quieren, no, porque no pueden, porque no pueden. Y como no pueden, lo único que les queda es llevar a cabo una concentración. Pues muy bien, me parece que pueden hacer tantas concentraciones. Anteriormente ya se ha hecho ya 2 veces con Vox en la plaza de... Moción de censura, esto nos retrotrae un poco. ¿Cómo se fue Mariano Rajoy del gobierno? ¿Son situaciones equiparables, comparables? Paco Martínez, a la sazón, segundo personal de confianza de Rajoy en la Secretaría de Estado de Interior, está encarcelado por llevar a cabo actuaciones delictivas. Aquí, hasta ahora,
Es ruido solo, de momento. Solo, que yo no digo que no lo haya, no lo digo que no lo haya, porque yo ya aquí sí que o que no en un puedo futuro poner, se pueda demostrar pero parece evidente que hechos delictivos se han convertido en pena a aquellas personas que los han cometido. Por tanto, vamos a esperar. Otra cosa diferente es que aquí nos podamos divertir más o menos haciendo chascarrillos, como hace José. Vamos a hacer chascarrillos acerca de... Yo no hago chascarrillos, hago comentarios. José, ahora, vamos a ver. No, chascarrillos en el sentido de que nos lo pasamos bien. Hombre, porque claro. tú ahora mismo no tienes otra referencia. ¿Cómo que no? Sí. Salvo que yo, ¿así? Sí. ¿Tú tienes referencias delictivas de las personas que hayan entrado aquí? Te puedo decir. Bueno, sí, pues ya la señora Leire reconoció las conversaciones y en las conversaciones dijo que le interesaba muerto el teniente coronel Pistolas, que también el nombre se las trae. Eso, balas, perdona, pistolas son las del PSOE. Yo creo que ninguno de los dos habéis ido a la mili, ¿eh? Me da la sensación de que no, hay algunos que no lo han hecho la mili. Bueno, no, pero he sido opositor al cuerpo jurídico militar, o sea, bueno, que te diga. Bueno, entonces ya... Bueno, Juanma. Yo lo que veo es que... ¿Nos parece Es que también soy- que es que soy como mucho más joven, ¿sabes? se saca otro argumento más a la escena mediática en una acción general global contra Pedro Sánchez? A ver si al final podemos con este gobierno, porque a mí Mira, también me da un poco esa sensación. A mí esto me recuerda del acoso y derribo que al final salió bien, que le hicieron a Felipe González. Esa era ya una cosa ya, pero este es un nivel mucho más alto, ¿eh? Es mucho más alto, porque da la casualidad de que aquí el asesino de las Ozores que aún no ha pedido perdón por los atentados del 11M. Resulta que los grupos terroristas fue Aznar, ¿no? Ha pedido el PSOE perdón por la hogar, Aznar ha pedido perdón. estaba Bueno, por lo general el refiriendo- perdón no se estila mucho en nuestro país. Sí, es ¿no? como limitado. Bueno, pero yo me refiero, ¿quién va a encabezar esa manifestación del día 8 de junio? Aznar, el de los tríos de los Azores. Mariano Rajoy, que tuvo, por un voto de censura, cayó democráticamente porque el Partido Popular, abogado, resulta que se declaró como una organización criminal. No, dice eso la sentencia. Criminal. Eso fue a Filesa, el PSOE. Sí, no. Sí, en Filesa. Léete la Organización sentencia. criminal. O lo sé de Andalucía. Es que, claro. Entonces, pero bueno, en resumidas cuentas, Cuando os ponéis viejunos, Aznar, es que él es muy viejuno, cuidado. Aznar, Rajoy, no va casado porque se lo cargó Ayuso, y si mandan a uno del pueblo, de allí de Galicia, que iba a solucionar todo, que ya no sabe ni por dónde salen los tiros. Yo, cuando termine esa manifestación, si fuera militante del Partido Popular, cosa que dudo muchísimo, Yo también lo dudo. me preguntaría, vamos a ver, ¿qué líder tengo yo para, como él decía, quitar al sanchismo? Es que no puede pactar con nadie, ni con Esquerra, ni como los suyos que son muy parecidos, ni con Junts. Pero Vamos a de ver, por sí es que- pacta solamente con Vox. Y luego lo Claro, último. yo no voy a pactar yo con lo que, Bildu. yo Vería muy mal. Un votante del PP Uy, diría, vas a pactar con Bildu. Tú no pongas la mano en el fuego. Hombre, No, es que nadie yo no sabe- sé. Primero aquí no soy nadie del sabe PP, nada. pero con Bildu no se puede pactar nadie normal. Nadie sí, normal que pactaría sí, con que Bildu. sí. Sí, Con sí. Junts tampoco. Ah, Yo, bueno. por lo menos, Ya. si estuviera en un Pero es que partido que pactara con Junts, A me lo daba que de voy. baja bueno, a los cuando comunistas. las cosas van estrechas, Claro, uno se tiene pero que sentar a no, negociar. no con quien era, pueda. lo quería concluir para que sigamos en el debate, es con los datos demoscópicos, resulta que el segundo partido que puede sacar buenos resultados no es el Partido Popular. En reconocimientos de líderes está Pedro Sánchez, Abascal y por ahí aparece Feijóo. Entonces se lo debía reconsiderar. ¿Sabes lo que pasa? Que a la señora de Madrid, ahora con el tema del enjuiciamiento de varios Pero miembros... di el nombre. Es que, ya si no lo dices, no salta la liebre, Ayuso. por favor. Ella estaría en esto, Ayuso, ella en estos Ayuso, momentos estaría preparando No te el, rías que no es el gracioso. golpe, Yo el sí me golpe de río, Estado en el Congreso de Valencia. El golpe de Estado. Pero el golpe de mano, en el Congreso de Valencia. Pero ya no puede porque le han imputado a 3 consejeros y lo del novio cada día más claro que va a ir a la cárcel. Sí, tiene 40 soluciones en los mismos casos, pero bueno. Bueno, habéis comentado el tema de moción de censura, pero bueno, hay más ingredientes en esta semana de infarto, políticamente hablando. Emiliano García Paje, que nos queda muy cerca, bueno, presidente autonómico, dice que el adelanto electoral sería una buena opción. Más que nada porque en los territorios toda esta escena nacional no tuviera sus consecuencias, digamos, en los territorios socialistas.
Claro, con matices. ¿Qué lecturas más se el puede...? matiz que no coincidan las autonómicas y las municipales con las nacionales, para que las autonómicas y municipales salgan beneficiadas respecto a la política general que pueda tener. Pensando en España, tengo clarísimamente. Claro, No, lo que eso es, es todos. es un hecho evidente. Deja que están pensando en España. Ahora, O sea, contigo, Andrés. Paje está diciendo, a ver si salvamos los modelos en Castilla-La Mancha. Porque con la reforma y conforme fueron las últimas elecciones, aún se va el PSOE de Castilla-La Mancha. ¿Qué problema? El problema es que el PSOE tiene varias almas. Y Paje, que siempre lo he dicho, o sea, porque me acuerdo que me dice un amigo, ha hablado muy bien de Paje. Digo, no, digo que está en mis antípodas, pero me parece una persona razonable. Me parece un PSOE homologable a cualquier país de Europa. El PSOE de Sánchez es homologable a cualquier país bananero, o sea, a Venezuela. Y eso es un problemón, porque él está viendo que el trabajo que se ha hecho en Castilla-La Mancha, que será más o menos al final, ejecuta la misma política que el sanchismo. Se le puede ir por tierra con cosas como esta, ¿no? Exactamente. Bueno, Andrés, no. vamos a dejar que... Yo pienso que el focalizar en exceso el protagonismo de la acción política en Madrid, en Pedro Sánchez, le está perjudicando muchísimo al Partido Popular, porque no es capaz de presentar los diputados de las provincias. Y el que está en la oposición tiene una opción muy válida, y es empoderar a sus diputados y a sus senadores en las provincias, transmitirle que son personas cercanas Andrés, y ¿qué asequibles. diputados tenemos aquí en Albacete de PP? Y efectivamente nos encontramos ahora mismo con que nadie sabe los nombres de los diputados y los senadores del Partido Popular. Y eso es un hándicap que está encima de la mesa y que delata abiertamente falta de conocimiento, sobre todo de madurez política, y que no da lugar a que tengamos la ciudadanía, el pueblo, la sensación de que existe proyecto de país, de nación, en sus representantes políticos. Y esa es la baza futura del Partido Socialista. Debería de residenciar en poner candidatos que sean votables, porque si los candidatos que pone son máquinas que aprietan el botón cuando les dice el de Madrid, pues la ciudadanía se va a quedar en su casa. Entonces puede ocurrir cosas muy tristes y muy lamentables. Fijaros la barbaridad que ha hecho Paje y Núñez aquí en Castilla-La Mancha, de que aumentan el número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha cuando resulta que tienen diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha que simultanean el cargo de diputado con el de concejal. Luego, ¿para qué quieres aumentar el número de diputados para que lo dupliquen? Lo dijo aquí Víctor. Por tanto, lo dijo aquí Víctor la semana pasada. Lo que es cierto es que esa falta de madurez, eso es jugar al regate corte de los paletos. Y verdaderamente, si queremos tener líderes que representan a la ciudadanía, no podemos tener bobos, porque los bobos son los que interrumpen en las conversaciones, los que no respetan los turnos y sobre todo los que son incapaces de presentar un proyecto de ciudad, de país, de región y de comunidad autónoma. Porque ¿qué clase de proyecto puede presentar un señor que es concejal en el Ayuntamiento de Albacete, concejala y en las Cortes de Castilla-La Mancha, o que es delegada de Sanidad y concejala en el Ayuntamiento de Albacete? ¿A qué intereses se está refiriendo? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos además gentelequias, tenemos bobos. Pues fíjate. Está lleno de bobos. Bueno, a ver, Juanma, que me había pedido el turno y era Sí, José, y ahora sí. nos vamos a Publi. Yo, Estamos alargando esta primera parte. en el anterior programa, como decíamos ayer, cuando se hablaba de Paje, del tema de la aprobación del estatuto, yo fui una de las personas que dije, bueno, es que este hombre es un crack y no hay manera de que se le pueda ganar, lo dejé así de claro. Pero también dije un matiz, y es que el problema que tiene algunas veces es que su barca se inclina más hacia la derecha, porque Paje tiene un problema. Si él tiene alguna aspiración a ser presidente del gobierno, va a tener más problemas que el propio Feijóo. Te lo explico. Porque Paje en Cataluña no suena. Paje en el País Vasco no suena. Él suena aquí, en su cortijo, en su territorio. Y ahora lo que ha hecho, acompañado de Lambán, que parece ser que se ha curado ya en salud porque estaba bastante enfermo y ha hecho ahí unas declaraciones, estos son los dos únicos residuos que, como decía Pedro Sánchez, la noticia es que alguno de estos dos hablen bien del gobierno, ya no de Pedro Sánchez, del gobierno. Por lo tanto, que siga en su cauce, pero la nave le va a ir bien, pero cuidado, porque si la nave se le escora demasiado a la derecha, a lo mejor dentro de su propio Partido Socialista, que él lo sabe, hay unos cuantos que a lo mejor no le votan. José, no sé si querías añadir algo Sí, rápidamente. Voy muy rápido, vamos a ver. A colación de lo que ha dicho Andrés, es cierto, fíjate que aquí
tenemos a Amparo Torres, concejal y diputado. O sea, para ser algo... Senadora. O sea, senadora. Para ser algo en los partidos, es decir, hay una duplicidad de cargos, los cargos están muy cotizados, y esto me recuerda a Leire, como una señora, que es una militante de base, llega a ser la jefa de correos cobrando 100.000 euros al mes. Es decir, no será una militante tan de base. Feijóo fue también director de correos. También lo fue, Sí, también lo fue. claro. Pero fíjate, por eso te digo que Hizo son eso, cargos que no están, un militante de base no va a acceder. Es decir, Juanito Pérez de Turruchel y no sé cuántos que vive en Albacete, José, en Gómez, tú sabes tal, que los nombramientos de los los nombramientos cargos son gente institucionales que son suelen gente ser de cercana. gente próxima, amigos de, conocidos Pues de, entonces Leire pero no puede era ser- una persona no anónima. necesariamente, No era anónima. que- Para coger 100.000 euros, No, mira, déjame que lo te voy a explicar. Para coger 100.000 euros de sueldo de un organismo público y tan importante como Correos, tienes que tener muy buena mano y estar muy pero cerca del con los correo. responsables Y de lo han correos. y lo han ¿De quién colocado. depende correos? Por el Pues gobierno. del ministerio. O sea, No, pues te ya, lo voy a decir hombre, muy por supuesto. claramente. Claro. Te lo voy a decir muy claramente. Del gobierno, sí. Le preguntas a Pedro Sánchez, te va a decir que es lo mismo que de Fiscalía. El problema es que los políticos, y quiero cerrar el asunto, esos cargos tan golosos, porque el trabajo que hacía contra el Museo de la Filatelia, eso, Bueno, 100.000 euros. pues quizá le estresaba. Sí, sí, No lo bueno, sabes. ya No, lo ves. y también las relaciones institucionales, sí, sí. relaciones Y le institucionales. daba Pero bueno, tiempo a estar preparando ¿te das un libro. cuenta? Estáis Sí, sí, distorsionando, y vamos le a ver. está dando O sea, tiempo eso tiene algo a que ver- preparar un libro sobre las cloacas Tiene del algo que Estado ver con y alguna la prueba mafia de que los se haya- hidrocarburos. Esa señora no tenía que cobrar 100.000 euros, Pero, tenía que estar cobrando José, 1.000.000 de euros, porque estaba haciendo el tiene algo trabajo que ver de todo el PSOE. lo que estás diciendo con alguna prueba claro que se haya sustanciado que ella misma lo reconoce. y por la cual sea misma objeto de un delito. Ella misma ha reconocido que ¿Y la qué? conversación donde Pero- dice que quiere a Balas muerto es real. ¿Sí? Es real, ella lo ha ¿Y cómo es reconocido. que no ha intervenido la Fiscalía? No, pero sí, ¿Cómo no ha pero, intervenido? ¿dónde está el ¿Quién delito? A controla la ver, Fiscalía? José. ¡Oh, Pedro Sánchez! José, perdona. Pedro José, ¿dónde Sánchez. está el delito ahí? ¿Dónde está? Hombre, si no es el delito, es la intención. Ah, la Vamos a ver. intención. ¿Cuál Vamos es a la ver, intención Si del un delito? partido político, un partido No, político, es que no, la responsabilidad política te la olvidas, ¿no? Ahí detrás. Es que no es nada importante pero quiero decir, que el problema- Lo que está desde el diciendo José es partido, importante desde también. el El hecho partido, delictivo es desde el haberle- partido en el gobierno se diga que al jefe que está investigando los Le casos de plante cara a la corrupción UCO. del Claro que gobierno sí. hay que cargárselo. O sea, que le gustaría haber muerto al que está encargado de la investigación de todas Hombre, las tramas de muerto- corrupción del Partido Socialista que están Denuncia. presuntamente, pero que están en instrucción. Denuncia. ¿Eso no te parece grave? Ellos sepan, los Denuncia. pensamientos son impunes, ¿eh? Es que no es un pensamiento, lo No, dijo no. de palabra. No. Vamos a ver. No. Le estás haciendo un flaco premeditación, favor. la premeditación. Le estás haciendo un flaco favor a Pedro Sánchez. Sí, Estás bueno, favoreciéndolo. Si cada vez que Te hablas voy- tienes más votos. Te voy a decir Ese una es cosa. el problema, ese es el problema. Andrés, te has dicho que los que interrumpen podrían ser los buenos. Claro, Pues ya claro. te lo digo. Bueno, señores, Pero- tenemos que marchar a Ya te publicidad. digo. José, yo creo que ha quedado bastante claro cada uno de los puntos de vista. Vamos a pegarnos un traguito de agua. Vale, venga. Y ahora volvemos aquí en Calle Ancha. Hasta ahora. Sí, bueno, para ti, whisky. Calle Ancha. Calle Ancha. Calle Ancha. Noche de jueves en Visión 6 Televisión. Dejamos por unos minutos la situación interna políticamente hablando en nuestro país, todo ese totum revolutum en torno al Partido Socialista, y hablamos de cuestiones humanitarias. Se va acercando ya pues la recta final de este programa. Saben ustedes que en junio cortamos el programa y regresamos en octubre, y no queríamos dejar de lado esta cuestión, porque para todo aquel que tiene hijos o que tiene un mínimo, un ápice de humanidad o un ápice de moral, las imágenes desde luego son dantescas. Vamos a ver el siguiente vídeo y enseguida entramos a debatir. La situación en Gaza es al límite. Más de 50.000 personas han muerto, de ellas 21.000 son niños y niñas. Tras 2 meses de bloqueo total, la situación solo empeora. No entra comida, agua o medicinas. Entidades como Acción contra el Hambre reportan cerca de 71.000 niños con desnutrición aguda y 250.000 personas en situación de inanición. La Franja de Gaza es una de las regiones más densamente pobladas del planeta. Con una superficie de 360 kilómetros cuadrados, acoge a casi 1,5 millones de palestinos. En su mayoría ellos se alojan en los 8 campos de las Naciones Unidas.
El conflicto entre Gaza e Israel es una parte local del conflicto israelí-palestino que comenzó en el año 1948, cuando unos 200.000 de los más de 700.000 palestinos que huyeron o fueron expulsados de sus hogares se asentaron en la Franja de Gaza como refugiados. Desde entonces, Israel ha librado 15 guerras en la Franja de Gaza. Bueno, para algo en este loco mundo nos hemos dotado de una globalización en su sentido más positivo y más optimista y bueno, desde una televisión local como es Vision 6 Televisión, bueno, pues también nos preocupan los conflictos internacionales. ¿Cómo se pueden dar estas imágenes que repito, cuesta mucho digerirlas? ¿Cómo se puede dar esta situación en pleno siglo XXI con una Declaración Universal de Derechos Humanos que tenemos en manos, con Israel como Estado miembro de las Naciones Unidas? En fin, ¿cómo se puede sostener esto, Juanma? Es insostenible. Yo podría hacer un poco de historia, retornarme al Imperio Otomano, que a partir de que se deja el protectorado británico en Palestina, y hacer un poco de historia, pero es que... Hemos intentado dejar ahí unas pinceladas sí, porque es un tema farragoso y también con el que estamos ciertamente desconectados también la sociedad occidental, pero hay que tenerlo en cuenta. Pero yo lo que voy es que esto ya... Lo que está ocurriendo allí ya no es un tema ni de derechas ni de izquierdas, es un tema puramente humano, pero yo ya no digo por los combatientes, es que se están matando. Yo ahora mismo cuando habéis puesto esas imágenes hago lo mismo que estoy haciendo cuando los informativos lo veo. Si me pongo Giramos a verlo, un poco la cabeza. Me giro la cabeza y hasta me emociono y me da rabia porque es que esto lo han vivido, lo que están haciendo lo han vivido ellos, los israelíes, los judíos concretamente. Y la comunidad internacional va lenta. Y entonces esto lo que me hace pensar es de que aquí hay un interés también económico y militar, que eso es a lo mejor el trasfondo real. Bueno, las guerras son así, al Sí, final. pero en este momento el interés trasfondo militar está sobrepasando una línea muy roja, que es que está muriendo gente inocente. Yo el otro día escuchaba a una familia palestina de que ellos se juntaban los 5 en el mismo edificio porque si les caía una bomba querían que lo matasen a los 5, porque si quedaba uno era mucho peor. O sea, testimonios como estos. ¿Y qué hace la Occidente? Pues está mirando por otro lado. ¿Qué hace Estados Unidos? Pues mira, no tiene nombre. Aquí estamos muy ocupados con el PSOE. Pero a lo que iba yo, ¿qué hace el Partido Popular en esto? Es que el otro día en la Asamblea de Madrid, Ayuso habló de que nada, nos ponemos así mientras no nos metemos con lo que hacen en África con las mujeres que las mutilan. O sea, Ayuso está defendiendo el genocidio judío. El Feijóo, bueno, no tiene ni una sola expresión porque es que ni sabe alguna vez ni dónde estará Hebrón, sin ir más lejos. Pero eso también es un problema que nos lo tenemos que hacer mirar en este país. ¿Por qué se politiza la defensa de unos derechos humanos sin más? Porque es lo que no entiendo tampoco. ¿Por qué esto es así? Patricia, sí intervienen cuando pueden, sí se pone el huevo, como ha puesto el gobierno español, de seguir vendiéndole armamento a Israel. Solución, comprándole. Solución, yo soy partidario, y ya se tiene que hacer, por hacer lo que han hecho otros países, sin ir más lejos, romper las relaciones diplomáticas, cuidado, no con los judíos, sino con el Estado de Israel, Y bueno, vamos a ver esto cuánto continúa. Os advierto una cosa, ahora en Ucrania y Rusia la cosa va muy bien para los ucranianos y todo el foco mediático va a estar sobre el tema que está ocurriendo allí. Y van a intentar hacernos olvidar de una cosa que es una masacre. Ahora, al igual que se hacen declaraciones institucionales cuando matan a una mujer o cuando matan a un niño, todos los ayuntamientos, todo lo que son la representación democrática, se debían hacer actos institucionales por la muerte de esos niños y de esas mujeres. Es que son cobardes, verdaderamente cobardes. José, ¿cómo sigues esta cuestión? Pues yo voy a hacerlo desde una posición bastante equilibrada. Es decir, me parece que la actitud del Estado de Israel no es la correcta. Hay que reconocer, por ejemplo, que España no reconoce a Israel hasta los años 80, lo reconoce con la época de Felipe González. Y es un problema
Que tú has dicho históricamente, no, si tú decís históricamente. Pero digo, porque antiguamente la derecha perseguía a los judeomasónicos. No, pero no tiene que ver con los masónicos, porque, por ejemplo, si estás hablando así, a Franco le financió los judíos de Melilla, si lo sabías. Pero bueno, y los judíos. Pero bueno, volviendo a eso, es decir, es un tema históricamente de la ligación que tenía España o una relación preferente con los países del mundo árabe. ¿Qué ocurre? Que cuando nace el Estado de Israel, de hecho la posición de España era no reconocerlo, no por nada, sino porque después de 2000 años de que Tito expulsara a los israelitas de Israel, volver a crear una nación no tenía mucho sentido. Es decir, no vas a reclamar la tierra de donde te echaron hace 2000 años. Hay otra población que ha estado allí y que es la que ahora tiene su arraigo. Es decir, tú perdiste ese arraigo. Se reconoció y todo viene también de un pecado original de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una organización supranacional, muy buena, todo con muy buenas intenciones, pero donde tanto vale el voto de la dictadura más sanguinaria como de la democracia más moderna. Y también nos tenemos que encontrar que donde se corta el bacalao, es decir, decimos, sí, hay 178 países, creo que son, en las Naciones Unidas, pero que cortan el bacalao, China, Rusia, la antigua URSS, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Es decir, el Consejo de Seguridad y 2 países que se añaden de manera rotatoria. Y hay países que tienen derecho de veto. Es decir, a partir de ahí, ¿qué sistema democrático hay en la ONU? No existe un sistema democrático. Pero ahora, ¿qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa con los muertos? Pues ahí es donde voy. Es decir, Israel tiene mucha culpa, pero es que Hamás, que es quien gobierna en Gaza, tiene también mucha culpa. De hecho, hace una semana ya había manifestaciones en la zona más cercana o más fronteriza de Gaza con Israel, porque la ayuda humanitaria que estaba llegando se la estaba quedando Hamás. Ha habido manifestaciones, sí. Y claro, ahora podemos decir, claro, hace así. Y la primera víctima de una guerra es la verdad. Es decir, nosotros ahora no estamos viendo la realidad al 100% de la guerra, estamos viendo propaganda tanto de Israel como de Hamás. Es inaceptable que se estén matando niños, que se esté haciendo lo que se está haciendo, pero también es inaceptable que un grupo terrorista, un grupo terrorista tenga secuestrada a la población de un país. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué capacidad tiene algún país de intervenir? Ninguna, porque ahora desgraciadamente tenemos un Consejo de Seguridad. Ya, pero Israel es miembro, repito, está en las Naciones Unidas y hay una Declaración Universal de Derechos Humanos. Claro, a Israel se le puede coger. Es un brindis al sol. Es que la Declaración de Derechos Humanos, desgraciadamente, es un brindis al sol. No tiene ningún país fuerza. Bueno, pues entonces, con esto se muestra que hemos fracasado como sociedad, como globalización. Es así. Esto es una escenificación de una mentira. Vengo por este lado, Andrés. 100 años. Estamos igual que en la Primera Guerra Mundial. Estamos igual. Es la constatación de que desde los años 80 para acá, pues el sistema institucional internacional no ha estado ocupado por las personas con suficiente peso que fueran capaces de acotar los intereses militaristas. Ahora mismo estamos en manos de la industria militar especulativa sin piedad. Y eso se nota claramente, sobre todo porque las personas que ahora mismo ocupan los puestos de responsabilidad en el escenario internacional pues no tienen el peso que tenía en su día Solana, no tienen el peso que tenía en su día Kissinger. Es decir, la devaluación no solamente está a nivel de la política nacional, sino que a nivel internacional pues está ocupado por personas que no son capaces de atar a los intereses especulativos lesivos para la humanidad de la industria militar. Y mientras que tengamos esa situación de mediocridad derivada de que la calidad de la universidad es mejorable manifiestamente, puesto que se nutre de ella, y seamos capaces de incluso de que algunos partidos defiendan las cátedras esas sin titulados universitarios y demás, pues la mediocridad se ocupa de no tener perspectiva, porque lo lamentable del tema de Israel y el tema de Gaza es que ahora mismo, si os dais cuenta, se ha callado, ya no se dice nada de la trilateral. Yo recuerdo en los años 80 y 90 que se decía la trilateral, el gobierno en la sombra, ahora ha desaparecido. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues la trilateral ahora mismo que son los intereses especulativos en plan libertinaje, asilvestramiento total,
y haciendo homicidios o delitos o asesinatos de personas que son inocentes y que no hay alternativa, porque ahora mismo ningún líder tiene capacidad suficiente. Bueno, han venido para líderes frenar. que dicen que lo iban a frenar y llegan con su credo también económico y con sus intereses espurios también. Pero no detrás, toman medidas para Porque pararlo. yo recuerdo a Donald Trump decir que bueno, que él venía aquí un poco a servir a la paz. Bueno, también, ¿no? Pepe. Vamos a ver, yo creo, como decía antes Juanma, hay que contextualizar esto. Israel no existía hasta 1948. Esa partida, es decir, antes de ayer en el tiempo, Sí, hasta entonces relativamente cerca. no existía el Estado de Israel ubicado donde está, porque era Palestina. Curiosamente, como decía, y hago un inciso gracioso, como decía Mota en la declaración de Insigne de Castilla-La Mancha, de vez en cuando le pegaba una pata al mojón y luego nos anexionamos Murcia. De manera que poco a poco Israel, a través de diferentes acciones militares, se ha ido anexionando del Estado de Palestina, que era el originario. Por eso digo que a los que nos están escuchando es importante que sepan que era el Estado palestino y que se lo han limpiado. Y ahora ya han dicho, no, vamos a terminar con esto. Y sin peros. Cuando hay un grupo terrorista que ataca, evidentemente es un grupo terrorista, pero el Estado palestino no son terroristas, es un Estado palestino perfectamente legitimado. Sí, el Estado, jamás ¿Quién está al frente del Estado? Jamás. No, al frente del Estado, vamos a ver, el Estado palestino es uno y jamás es un grupo terrorista que está integrado ¿Pero quién gobierna? Palestina. ¿Quién Lo que gobierna quiero decir, quien comete los atentados es jamás. Ahora bien, la cuestión es, Israel no está legitimado para nada, ni por supuesto el resto de comunidad internacional, para avalar las acciones militares y el genocidio que se está produciendo. Y cuando alguien saca la patita, y digo la patita como Pedro Sánchez en representación de la Unión Europea, el resto de grupos políticos de la oposición, más que pensar en si eso es un genocidio o no lo es, están pensando en cómo le llevan la contraria a Pedro Sánchez. Me parece, En hacer y eso lo hemos dicho política de aquí esto en también. muchas ocasiones, aquí me parece que hubo un ejemplo, es totalmente irrelevante, pero me parece que vale la pena traerlo, de un acuerdo en el Pleno Municipal, salvo Vox, los titulares, no escritos, que se ponen de acuerdo para manifestarse en contra del genocidio que se está produciendo. Pues yo creo que eso es lo que procede y lo que procedería por la Unión Europea y por el resto de organizaciones internacionales, por supuesto la ONU. Lo que pasa es que evidentemente juegan una cantidad de intereses económicos por medio en los que Israel tiene la mano dominante, es decir, los recursos universales en materia económica, pues muchos de ellos... Los recursos universales, no digas eso, Ya, porque bueno, eso los suena económicos... antisemitismo puro y duro. No, Sí, sí, antisemitismo que no. sí que tiene- Israel que tiene los recursos económicos. Israel cuenta y Estados Unidos se han nutrido en multitud de ocasiones para poder conseguir la presidencia a través de recursos de los israelitas. O sea, eso no estoy inventando yo nada, eso no es antisemitismo, es una realidad pura y dura. Y Yo ahora no lo veo mismo así. el gran problema que tenemos es que eso se sigue produciendo, Fíjate el poder en que está Eurovisión. muriendo gente a cascoporro, que como dice Juanma, da pena escuchar las noticias. Y bueno, pues evidentemente hay otro tema secundario ya, que es la guerra de Ucrania y Rusia, pero Ya eso se es nos ha puesto en pero una eso escala siendo- inferior, pero es que- siendo igual de espera, urgente, espera, siendo los igual de datos- urgente. los datos que tenemos- Y que aquí lo hemos comentado también en Calla Siendo Anda. lamentable, es una guerra. Es una guerra. Y esto Esto también. no es una guerra. Esto no es una guerra. Esto es un genocidio. Y Es la decir, ablación nos genital están femenina es matando de otra hambre. guerra No que estoy de llevamos las acuerdo. mujeres, No estoy de acuerdo. pero obviamente no Gaza quiero es meterme mucho de más acuerdo, urgente, ¿no? Y yo no quiero hacer política, es decir, vamos a ver, yo... No quiero hacer política, dice. No, porque yo lo he dicho desde el principio, que el pueblo palestino tiene que tener su Estado y que el pueblo de Israel tiene que tener su Estado. Aunque ¿Por yo qué en tiene que principio- tener su Estado por Israel invadiendo el territorio yo palestino? he dicho que invadiendo el territorio palestino, Pero- he dicho pero que no, tiene pero- que tener pero su la- Estado. pero, José, ¿sabes ¿cuál es lo que la te digo? realidad? Te voy a decir la realidad. Sí. El pueblo palestino sí que dice que desde el mar hasta el río. Es decir, que debe de desaparecer Israel. pero ¿cuál era de su todas maneras, territorio? te voy a decir La pregunta era, te voy a ¿cuál decir- era el territorio ¿cuál era? palestino? Pero ¿cuál tiene hace ya 80 años? Perdona, Es que lo tiene- claro. No, ya Porque lo yo te tiene digo 80 años, del o sea, Mota, es que hay que vamos a reconocer- cambiar el mojón de Murcia y nos hay que cambiar el anexionamos. mojón. Es que si se reconoció hace 80 años que es un pueblo y se ha ido instalando y ha crecido un país ahí, lo que no puede decir ahora es mirar a otro lado y decir que desaparezca. No puede desaparecer. Y lo que te vuelvo a repetir, porque yo no estoy diciendo que desaparezca Palestina, como sí dicen los de Hamás, y Hamás es quien está en el gobierno de Palestina. Entonces sí es una guerra. El problema de cómo se está llevando la guerra. Y es que las leyes de la guerra, que queramos o no, no se aplican. Es decir, las leyes de la regla, o sea, las leyes de la guerra se aplican desgraciadamente únicamente a los perdedores siempre. Si has estudiado ¿Tú cualquier guerra crees mundial, que esto es una guerra? yo creo que es una guerra. barbaridad. Yo creo que es una guerra porque el primer acto de guerra
Sí. lo hace Hamas, que es el gobierno de Palestina, No es haciendo un atentado terrorista donde mueren Pues eso 1.200 es, un personas. atentado terrorista. Eso pero no es un acto de ¿sabes que guerra? primero mandaron misiles contra la cúpula de acero que defiende Israel? Que iban a las ciudades. O sea, no eran misiles con guía inteligente, eran misiles lanzados hacia la población civil. Afortunadamente Israel sí que tiene un sistema de protección. ¿O lo vas a negar que mandaron 1.100 y pico misiles y los destruyó toda No la sé cúpula los de misiles acero? que Pero de todas mandaron, maneras, pero yo considero que te son vuelvo a un decir. acto terrorista. te vuelvo 30 a decir, segundos nos quedan para las conclusiones voy a ser finales. súper rápido. Es decir, el problema es que estamos comprando la publicidad, la propaganda de guerra de dos partes. Y habrá que sacar lo que es la verdad de cada una de ellas. Ya. Bueno, vamos a ir con las conclusiones finales, estamos ya en la recta final del programa. Dos asuntos, dos temas bastante relevantes esta semana. Bueno, pues como es las cloacas, si se puede decir de alguna forma, por englobar bueno, la situación interna del Partido Socialista. Para unos hay cloacas, para otros no, bueno, ya me entienden ustedes. Y bueno, pues la lamentable situación en Gaza, de la que si no se habla, pues al final, bueno, pues todos somos cómplices, ¿no? Y se trata un poco de ponerlo en la palestra, que era la intención también de este debate, de esta cadena. Juanma, micro abierto. No estamos en una guerra en Palestina, estamos ante un genocidio y un exterminio. Tenemos que ser mínimamente humanos, pero no lo somos. Sinceramente, esto es el peor desastre que puede tener el ser humano, y es ver cómo matan a niños y cómo matan a mujeres, y solamente a través de los medios se está dando la información, porque es que hasta también se matan periodistas, José. O sea, cuando tú dices de que a ver qué verdad, es que se matan hasta periodistas. Es que el Estado de Israel está funcionando igual que el Tercer Reich, lo mismo que el Tercer Reich, con genocidios. Y en cuanto al tema, hombre, no son las cloacas del PSOE, yo creo que las cloacas ya se montaron hace tiempo por parte del Partido Popular. Pero también os puedo decir una cosa, y es que a mí no me preocupa. Lo que me preocupa es que el próximo domingo, esa manifestación, que me acuerdo que Víctor hizo una convocatoria unipersonal. Yo estoy deseando ver también la asistencia, un poco, para sí, testar la un poco, asistencia, palpar cómo está la temperatura ambiente en Madrid. Están contratando mucho autobús Sí, y va a bueno, haber asistencia. No sé cuántos billetes Bueno, dejar a sacado. Víctor, por Dios, Pero que examine a los de la PAU. Yo a lo que un voy saludo, es Víctor. que toda esa gente que estén allí escuchando las barbaridades de Arnal el otro día decía que a ver quién se metía con el Estado de Israel, que cuidado. Todos los que estén escuchando todas las barbaridades que vamos a escuchar allí, no solamente fundamentalmente contra Pedro Sánchez, por un momento se sienten en su casa y piensen que una hija, un hijo o una mujer al día siguiente no puede estar contigo. José. Bueno, pues respecto al conflicto palestino-israelí o israelí-palestino, pues ojalá acabe pronto, eso es lo que debía de hacer. Yo no voy a hacer política ni voy a mencionar de que el gobierno español compraba pistolas y cuando se le descubre es cuando deja de comprarle. Es decir, es un país con el que se tienen que tener unas relaciones diplomáticas, y lo que se tendrá que hacer alguna vez en el derecho internacional es implementar unas leyes que se puedan cumplir de verdad y no brindis al sol de según me interese apoyo unos o apoyo otros. Entonces, lamentar las muertes, como ha dicho, mañana puede que no estén gente que esté viendo, pero es que en Israel puede pasar lo mismo, puede llegar un chaval con una bomba y reventar un autobús, que ha pasado mucho. Hay menos probabilidades. Pero sí, no, hay muchas. Han reventado mucha gente en autobuses, y han muerto, y han hecho un atentado. En fin, no se pueden banalizar unas víctimas sobre otras o hacer más importantes unas que otras. Las víctimas son igual de importantes y es un conflicto que se tendrá que resolver en algún momento. Y respecto a las cloacas, pues, hombre, las cloacas empezaron con el PSOE. Hay que recordar que cuál es el partido de los GAL, el PSOE. ¿Cuál es el partido de Filesa, Malesa, Time Sport, el Cruz Roja? Como aquí estoy rodeado de boomers, pues les voy a recordar algunas cosas de sus épocas. Yo soy más millennial, pero dicho lo cual, la pobredumbre del entramado que ha creado Pedro Sánchez, de la banda de la cachiporra, que yo llamé, o de los agentes de la tía o de la abuela, está corrompiendo ya no solo el PSOE está totalmente corrupto. De hecho, cuando este señor que nos gobierna y que mal llaman perro, yo no lo voy a llamar nunca perro es un animal muy noble, cogió una urna y quería manipular las elecciones dentro del propio Partido Socialista, lo ha denunciado Tomás Gómez, ¿vale? Esa misma política es la que está llevando ahora con el Estado. Se está cargando el Estado de Derecho, y además aprovecho hemos mencionado mucho a Víctor, para decirle que estoy totalmente de acuerdo con lo que él expone muchas veces, y el problema no es que el PSOE se esté corrompiendo o que esté ya muy corrupto, sino que esa podredumbre se vaya haciendo
fuerte dentro del Estado y vaya a acabar con el Estado. Es decir, yo lo que pido es que se depuren responsabilidades, tenemos que ir a elecciones ya, porque es insostenible un gobierno rodeado de corrupción y que además persiga a los agentes de la ley que quieren acabar con la corrupción. Andrés. Yo quisiera manifestar una vez más que es necesario que tengamos concejales y senadoras que no sean hipócritas, que en el pleno del ayuntamiento no voten una cosa para defender al pueblo de Gaza y, sin embargo, cuando están en el Senado no sean capaces de impedir la compra o la venta de armas al Estado de Israel, porque eso se llama hipocresía. Eso es fascismo, del más duro que se pueda imaginar. Y eso evidencia que esos pronunciamientos municipales no sirven nada más que para nada, para entretener y lavarse las conciencias de esos pseudo progresistas que en realidad son entretenidos y actores ficticios, porque verdaderamente ya está bien de la hipocresía. Ya está bien la hipocresía de las Cortes de Castilla-La Mancha, con permitir tener allí diputadas y diputados que son concejales en un ayuntamiento, porque la autonomía local lo impide. Y que se dejen de entelequias, ya está bien del fariseo de la acción política y se den cuenta de que la sociedad es más progresista de lo que los propios políticos se imaginan. Paje debiera de madurar y pensar si no ha llegado ya el momento de la limitación de mandatos, porque el haber levantado la veda a la limitar el poder es algo que no es nada progresista, es algo reaccionario en el sentido de no creer en el futuro. Y ahora mismo Castilla-La Mancha necesita abiertamente fomentar la ilusión con proyectos políticos. Y porque gane las elecciones por el simple hecho de que enfrente no tenga nadie y no tenga nada más que un cero a la izquierda, no quiere decir que verdaderamente sea el mejor posible. Porque ahora mismo tiene una sociedad adormilada a través de unas asociaciones excesivamente subvencionadas que no aportan el suficiente chispa y vena y nervio para que Castilla-La Mancha tenga verdaderamente espíritu de comunidad autónoma. Y todavía resuenan de que Castilla-La Mancha, porque ya se encarga Paje de hacerlo todas las veces, es capaz de reformar el estatuto sin consultarlo a la ciudadanía a través de un referéndum. Pepe. Bueno, yo creo que respecto al primer tema, respecto al tema de las cloacas, yo creo que las cloacas, evidentemente estoy de acuerdo con José. Las cloacas están limpias. Me parece vergonzoso que permanentemente, tanto los unos anteriormente, insisto, hace muy poquito tiempo, y está en la cárcel, el secretario de Estado de Seguridad está en la cárcel por haber utilizado las cloacas mal llamadas en beneficio propio del partido del gobierno, y en ese sentido yo creo que es perjudicial, y es verdad, es perjudicial para la ciudadanía tener una imagen distorsionada de la política que cotidianamente, digo cotidianamente porque cada día nos vamos retroalimentando a través de los medios de comunicación sobre cuestiones con personajes nuevos. Baladís. Cuando digo baladís no digo que no tengan repercusión para ellos, pero que no tienen un componente delictivo, porque si lo tuviese ya saldrían imputadas personas, porque sin ir tan lejos, el Aldama resulta que hace 3 meses tenía pruebas para meter en la cárcel a parte del gobierno y resulta que a día de hoy eso sigue sin estar. Eso sí, se presenta a montar el pollo, más parte del circo. Quiero decir, yo creo, y por eso digo y lo repito, y sería conveniente, sobre todo vosotros los que trabajáis en el ámbito jurídico, que consideréis que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y cuando se demuestre que es culpable, aquí tendremos que debatir sobre la culpabilidad y sobre las razones de esa culpabilidad y cómo lo llevaron a cabo. Porque si no... pero te digo que la responsabilidad política no es jurídica. Bien, sí, pero la visión que tenemos que hacer desde aquí creo que es pedagógica. Y en ese sentido creo que debemos de intentar transmitir la sensación de que lo que dice la Constitución no solamente lo dice, sino que es que además en lo cotidiano también lo tenemos en cuenta. Eso respecto al tema de las mal llamadas cloacas bajo mi punto de vista. E insisto, si hay razones suficientes para montar una moción de censura, porque hay datos que ya acreditan la malversación, los hechos delictivos del gobierno, yo creo que lo que procede es que Rajoy se vaya a Cataluña, se vaya al País Vasco, donde proceda, y que lleve a cabo una actuación conjunta y negocie con los partidos representativos. Estás allá, estás muy en el pasado. Has hecho muy bien Quería darle un nuevo trabajo a Rajoy. Recordarlo para intentar montar una moción de censura si procede. Y respecto al tema de Gaza, yo creo que evidentemente Palestina es un Estado. Palestina ahora mismo está sufriendo las inclemencias no de una guerra,
de un genocidio, porque lo que se está llevando a cabo allí, tú puedes negar lo que te dé la gana. Es evidente que la imposibilidad de pasar camiones con alimentos y agua y abastecimiento a los ciudadanos que hay allí no tienen nada que ver con el hecho de que ellos puedan perseguir a los representantes de Hamás por donde quieran. Pero no se puede estar tirando bombas contra hospitales, contra escuelas infantiles, como se está haciendo, y matando gente a gogó, a diestro y siniestro, sin ningún sistema de control sobre militares. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar, nos quedamos sin tiempo. Gracias, como siempre, por visitar esta cadena Visión 6 Televisión y ofrecer todos estos puntos de vista posibles. Yo no me suelo sumar a ningún alegato, pero en esta ocasión lo voy a hacer porque la verdad que cosa que no se comenta, cosa que no se saca a la opinión pública, no es que seas neutral, es que es hacerte cómplice, y creo que en la sociedad en la que vivimos era necesario, y justo y necesario, que por lo menos la situación de Gaza se comente y que se denuncie, ¿no? Aquí lo tenemos que dejar. Gracias siempre por su compañía. Regresaremos el jueves que viene, ya lo saben, con todo lo que nos pida paso, lo local, regional, nacional. Aquí estaremos. Feliz semana. Adiós. Calle Ancha. Calle Ancha. Calle Ancha.